Capítulo 284. Estrategias diagnósticas en las enfermedades gastrointestinales. Consideraciones anatómicas. El aparato gastrointestinal incluye los órganos situados entre la boca y el ano o válvulas, separados por esfínteres gruesos especializados y con control independiente, que facilitan la creación de compartimientos. La pared del intestino está organizada en capas perfectamente definidas que contribuyen a las actividades funcionales de cada región. La mucosa actúa como una barrera que se opone al contenido luminal, o bien, como un lugar de transferencia de líquidos o nutrimentos. El músculo intestinal de fibra lisa media la propulsión de una región a la siguiente. Muchos de los órganos de estas vías poseen una capa serosa, que además de tener una función de sostén permite la penetración de algunas sustancias del exterior. Las interacciones con otros órganos y sistemas satisfacen las necesidades de los intestinos y del cuerpo. Los conductos pancreático-biliares transportan bilis y enzimas que vacían en el duodeno. Una abundante red de vasos es modulada por la actividad de las vías G. Los conductos linfáticos participan en las actividades inmunitarias de los intestinos. Los nervios intrínsecos de la pared intestinal permiten el control básico para la propulsión y la regulación de los líquidos. Los estímulos nerviosos extrínsecos efectúan el control voluntario o involuntario en grados que son específicos para cada región intestinal. Funciones de las vías gastrointestinales. Las vías mencionadas tienen dos funciones básicas: asimilación de nutrimentos y eliminación de sustancias de desecho. La anatomía del intestino está organizada para cumplir con ambas. En la boca, el alimento es preparado, mezclado con la amilasa salival y liberado hacia la luz de las vías gastrointestinales. El esófago impulsa el bolo alimenticio al estómago y el esfínter inferior del esófago impide que el contenido estomacal refluya hacia la boca. La mucosa esofágica tiene una arquitectura escamosa protectora que no permite la difusión ni la absorción importantes. Las actividades propulsoras del esófago son exclusivamente aborales, es decir, impulsan en sentido descendente y contrario a la boca, y están coordinadas con la relajación de los esfínteres superior e inferior de dicho órgano durante la deglución. El estómago continúa la preparación de los alimentos, al triturar y mezclar el bolo con pepsina y ácido. El ácido estomacal también esteriliza la porción superior del intestino. Las actividades motoras del estómago muestran variabilidad regional. La porción proximal de dicho órgano cumple una función de almacenamiento al relajarse y acomodar los alimentos. La porción distal del estómago presenta contracciones fásicas que impulsan los residuos sólidos hasta llevarlos hacia el píloro, donde son impulsados repetidas veces en sentido proximal para mayor mezclado y trituración antes de ser vaciados en el duodeno y, por último, el estómago secreta factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. El intestino delgado es el encargado de gran parte de la función de absorción de nutrimentos en la zona. La mucosa muestra una arquitectura vellosa, gracias a la cual se tiene una máxima superficie para la absorción, además de poseer enzimas y elementos de transporte especializados. En la porción proximal del duodeno, el alimento triturado en el estómago es mezclado con jugo pancreático y bilis para facilitar su digestión. El jugo pancreático contiene las principales enzimas para digerir carbohidratos, proteínas y grasas y también bicarbonato, para optimizar el pH y así activar las enzimas en cuestión. La bilis secretada por el hígado y almacenada en la vesícula resulta esencial para la digestión de los lípidos en los intestinos. El yeyuno, que es la porción proximal, tiene una estructura óptima para la absorción rápida de los nutrimentos degradados y de casi todos los minerales, en tanto que el ileón está mejor adaptado para la absorción de vitamina B12 y ácidos biliares. Ambas zonas también facilitan la eliminación de productos de desecho. La bilis contiene productos secundarios de la degradación de eritrocitos, toxinas, medicamentos metabolizados y no metabolizados y colesterol. Gracias a la función motora del yeyuno y del ileón, los residuos no digeridos y los enterocitos desprendidos pasan al colon, para ser tratados en ese órgano. El yeyuno-ileón termina en la válvula ileocecal, estructura esfinteriana que impide el reflujo coloileal y conserva la esterilidad del intestino delgado. El colon prepara el material de desecho para ser evacuado de forma controlada. La mucosa de dicho órgano deshidrata la materia fecal, de modo que de los 1000 a 1500 mililitros de heces que recibe diariamente del ileón, genera los 100 a 200 mililitros que son expulsados por el recto. El interior del colon está colonizado por innumerables bacterias que fermentan carbohidratos no digeribles y los ácidos grasos de cadena corta.
El tiempo de tránsito en el esófago es del orden de segundos, pero la estancia del bolo en el estómago y después en el intestino delgado va de minutos a horas, en tanto que el desplazamiento por el colon necesita, en muchas personas, del transcurso de 24 h o más. Los perfiles motores del colon tienen un carácter oscilatorio, lo que facilita la deshidratación lenta de los excrementos. La porción proximal del colon logra el mezclado y la absorción de líquidos, en tanto que la porción distal presenta contracciones peristálticas y movimientos en masa que logran la expulsión de las heces. El colon termina en el ano, estructura con control voluntario e involuntario para retener el bolo fecal hasta que es expulsado en un medio socialmente apropiado para cada cultura. Modulación extrínseca de la función intestinal. La función gastrointestinal es modificada por factores extrínsecos de los intestinos. A diferencia de otros órganos y sistemas, el tubo gastrointestinal está en continuidad física con el entorno externo. De ese modo, siempre están actuando mecanismos de protección contra los efectos nocivos de los alimentos, medicamentos, toxinas y microorganismos patógenos que a él llegan. Los mecanismos inmunitarios de la mucosa incluyen linfocitos y células plasmáticas que están en la capa del epitelio y la lámina propia, reforzada por cadenas de ganglios linfáticos que impiden el paso de agentes nocivos a la circulación. Todas las sustancias que han sido absorbidas hacia la corriente sanguínea son filtradas por el hígado, cuando llega a la sangre de la vena porta. Este órgano desintoxica muchos fármacos y toxinas por diversos mecanismos. Los nervios intrínsecos controlan gran parte de las actividades básicas de los intestinos, pero los estímulos nerviosos extrínsecos modulan funciones diversas. Las dos actividades bajo control voluntario son la deglución y la defecación. Muchos reflejos ginormales comprenden la intervención de vías del neumogástrico nervio vago o de nervios esplácnicos. El eje encéfalo-intestinos activo modifica todavía más la función en regiones que no están bajo regulación voluntaria. Un ejemplo serían los estados de estrés, que alteran el tránsito por las vías gastrointestinales y también la función inmunitaria de los intestinos. Aspectos generales de las enfermedades gastrointestinales. Las enfermedades de las vías mencionadas surgen a causa de anormalidades en el interior o el exterior de los intestinos y su intensidad varía desde las que producen síntomas leves sin ninguna complicación a largo plazo hasta las que causan manifestaciones intratables o resultados adversos. Las enfermedades pueden localizarse en un solo órgano o afectar de manera difusa de diversas localizaciones. Clasificación de las enfermedades G. Las enfermedades en cuestión son manifestaciones de las alteraciones de la asimilación de nutrimentos o en la evacuación de desechos o de las actividades de que dependen tales funciones importantes. Alteraciones de la digestión y la absorción. Las enfermedades del estómago, los intestinos, el árbol biliar y el páncreas pueden alterar la digestión y la absorción de nutrimentos. Los cuadros con hipersecreción gástrica, como el síndrome de Zollinger-Ellison, lesionan la mucosa intestinal y apremian el tránsito por exceso de ácido estomacal. El síndrome más común de digestión deficiente en los intestinos, que es la deficiencia de lactasa, genera gases y diarrea después de ingerir algún producto lácteo, pero no tiene efectos adversos en la supervivencia. Las deficiencias de otras enzimas intestinales originan síntomas similares después de ingerir otros azúcares sencillos. Por lo contrario, la enfermedad celíaca, la proliferación bacteriana excesiva, la enteritis infecciosa, la ileitis de Crohn y el daño por radiación originan anemia, deshidratación, trastornos de los electrolitos o malnutrición. La obstrucción de las vías biliares nacida de estenosis o de una neoplasia puede entorpecer y disminuir la digestión de las grasas. La menor liberación de enzimas pancreáticas en la pancreatitis crónica o en el cáncer del páncreas reduce la digestión intraluminal y puede ocasionar una malnutrición profunda. Alteraciones de la secreción. Algunas enfermedades particulares de las vías gastrointestinales son consecuencia de la disregulación de la secreción intestinal. En el síndrome de Zollinger-Ellison, en la hiperplasia de células G, en el síndrome de retención antral y en algunas personas con ulceropatía duodenal hay hipersecreción de ácido gástrico. Al contrario, los sujetos con gastritis atrófica o anemia perniciosa liberan poco o ningún ácido. Las enfermedades inflamatorias e infecciosas del intestino delgado y del colon motivan que se pierda líquido, por medio de una menor absorción o de una mayor secreción, pero por lo común no originan malnutrición.
Entre los cuadros hipersecretores del intestino delgado y del colon más frecuentes están las infecciones víricas agudas, las crónicas causadas por giardia o criptosporidios, la proliferación bacteriana excesiva en el intestino delgado, la colitis microscópica, la diarrea de los diabéticos y el abuso de algunos laxantes. Causas menos frecuentes son los grandes adenomas vellosos del colon y las neoplasias endocrinas, con producción excesiva de transmisores secretagogos de origen tumoral, como sería el polipéptido intestinal vasoactivo. Alteración del tránsito intestinal. Las alteraciones en el tránsito intestinal suelen ser consecuencia de obstrucciones mecánicas. La oclusión del esófago suele ser resultado de estenosis inducidas por ácido o por una neoplasia. La obstrucción pilórica surge por ulceropatía péptica o cáncer de estómago. La obstrucción del intestino delgado suele ser consecuencia de adherencias, pero puede aparecer en la enfermedad de Crohn y en las estenosis inducidas por radiación o fármacos y, con menor frecuencia, por cánceres. La causa más frecuente de obstrucción del colon es el cáncer de esta víscera, si bien en sujetos con enteropatía inflamatoria, algunos estados posinfecciosos y con el uso de algunos fármacos pueden aparecer estenosis de tipo inflamatorio. El retraso de la propulsión también es consecuencia de la función motora desordenada del tubo digestivo. La calasia se caracteriza por deficiente peristaltismo de la mayor parte del esófago y relajación incompleta del esfínter inferior de dicho órgano. La gastroparesía es el retraso sintomático del vaciamiento de alimentos sólidos o líquidos por trastorno de la motilidad gástrica. La pseudoobstrucción origina retrasos extraordinarios en el tránsito intestinal, por lesión de los nervios entéricos o del músculo de fibra lisa de la pared del intestino. El estreñimiento por tránsito lento surge cuando hay una disminución difusa de la propulsión en el colon. Dicho síntoma también es producido por anormalidades en el tramo rectoanal, como prolapso rectal, invaginación o relajación inadecuada o incompleta del esfínter anal durante la defecación. Los trastornos que cursan con tránsito acelerado son menos comunes que los de tránsito lento. El vaciamiento gástrico rápido se presenta en el síndrome del vaciamiento rápido consecutivo a vagotomía, con hipersecreción gástrica, y en algunos casos dispepsia funcional y síndrome de vómito cíclico. Los patrones de motilidad intestinal o colónica acentuada son la causa de la diarrea en el síndrome del intestino irritable. El tránsito acelerado con hiperdefecación se observa en el hipertiroidismo. Disregulación inmunitaria. Muchos cuadros inflamatorios de las vías gastrointestinales son consecuencia de alteraciones en la función inmunitaria de estas. La inflamación de la mucosa en la enfermedad celíaca es consecuencia de la ingestión de alimentos que contienen gluten. Algunas personas con alergia alimentaria también muestran poblaciones inmunitarias alteradas. La gastroenteritis eosinófila es un cuadro inflamatorio en que hay importante número de eosinófilos en la mucosa. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son trastornos de origen indeterminado que originan daño en la mucosa, en particular en el colon. Las colitis microscópicas, las de tipo linfocítico y colagenoso, presentan infiltrados subepiteliales en el colon, sin daño visible de la mucosa. Bacterias, virus y protozoarios pueden producir ileitis o colitis en algunas poblaciones particulares de enfermos. Disminución de la circulación sanguínea intestinal. Algunas regiones de las vías gastrointestinales están expuestas al riesgo variable de daño isquémico por disminución en la corriente sanguínea. Se sabe de casos raros de gastroparesía que son consecuencia del bloqueo del tronco celíaco y de las arterias mesentéricas superiores. Trastornos más frecuentes son las isquemias intestinales y del colon, que surgen a causa de embolia arterial, trombosis arterial o venosa y deficiencia de riego por deshidratación, sepsis, hemorragia o disminución del gasto cardíaco. Todos ellos pueden originar daños en la mucosa, con hemorragia e incluso perforación de la pared intestinal. Algunos casos de enterocolitis originadas por la radiación se caracterizan por disminución del riego sanguíneo de la mucosa. Degeneración neoplásica. Todos los órganos de las vías gastrointestinales son susceptibles a la degeneración cancerosa, aunque en diversos grados. En Estados Unidos, el cáncer colorectal es la neoplasia más frecuente y en forma típica aparece después de los 50 años de edad. En el mundo, el cáncer de estómago es particularmente prevalente en algunas regiones de Asia. El cáncer de esófago surge con el reflujo crónico de ácido o en personas con el antecedente de abuso de alcohol o de tabaco. Las neoplasias de yeyuno y león son raras y aparecen vinculadas a algunos cuadros inflamatorios primarios. Los cánceres de ano se manifiestan en zonas en que hubo inflamación o infección de dicho órgano.
Los cánceres de páncreas y vías biliares ocasionan dolor intenso, reducción de peso e ictericia y conllevan mal pronóstico. El carcinoma hepatocelular por lo común nace en el marco de la hepatitis vírica crónica o de cirrosis de otros orígenes. Casi todos los cánceres de vías G son carcinomas, pero también se han identificado linfomas y neoplasias de otros tipos celulares. Trastornos sin anormalidades orgánicas comunes. Los trastornos más comunes de las vías G no tienen repercusiones en los estudios bioquímicos ni de imagen e incluyen síndromes como el de colon irritable bowel síndrome, IBS, dispepsia funcional, dolor retroesternal extracardíaco y pirosis funcional. Los trastornos funcionales mencionados representan alteraciones en la función motora gastrointestinal. Sin embargo, no se ha definido la importancia etiopatogénica de tales anormalidades. Las respuestas sensoriales viscerales demasiado intensas a estímulos nocivos pueden ocasionar molestias en los trastornos comentados. Los síntomas de algunos pacientes son consecuencia de la alteración de mecanismos de modificación de las sensaciones del dolor visceral en el sistema nervioso central. Las personas con trastornos funcionales de las vías G y síntomas intensos a veces tienen notables perturbaciones emocionales que se detectan en las pruebas psicométricas. Influencias genéticas. Muchas enfermedades de las vías G son consecuencia de factores ambientales, pero otras poseen componentes hereditarios. Los parientes de personas con enteropatía inflamatoria inflammatory bowel disease, IBD, tienen una predisposición genética intrínseca a presentar dicha enfermedad. En algunos trastornos hereditarios aparecen cánceres de colon y esófago. También se han descrito síndromes raros genéticos de dismotilidad. La agrupación familiar se observa incluso en trastornos funcionales de las vías G, aunque pudiera ser consecuencia de un comportamiento aprendido respecto a enfermedades de tipo familiar y no a un factor hereditario verdadero. Síntomas de las enfermedades de vías gastrointestinales. Los síntomas más comunes en tal región incluyen dolor abdominal, pirosis, náusea y vómito, alteración de la defecación, hemorragia gastrointestinal e ictericia. Otros signos son disfagia, anorexia, reducción de peso, fatiga y manifestaciones extraintestinales. Cuadro 284, 1. Causas frecuentes de síntomas comunes de vías G. Dolor abdominal, náusea y vómito, diarrea, hemorragia, ictericia obstructiva, apendicitis, fármacos, infección, ulceropatía, cálculos en vías biliares, litiasis biliar, obstrucción de vías G, azúcares poco absorbibles, esofagitis, colangiocarcinoma, pancreatitis, trastornos motores, enteropatía inflamatoria, varices, colangitis, diverticulitis, trastorno intestinal funcional, colitis microscópica, lesiones vasculares, colangitis esclerosante, enfermedad ulcerosa, infección intestinal, trastorno intestinal funcional, neoplasias, estenosis de la ampolla de Vater, esofagitis, embarazo, enfermedad celíaca, divertículos, carcinoma de la ampolla de Vater, obstrucción de vías G, endocrinopatías, insuficiencia pancreática, hemorroides, pancreatitis, enteropatía inflamatoria, cinetosis, hipertiroidismo, grietas o fisuras, tumor pancreático, trastorno intestinal funcional, enfermedades del sistema nervioso central, isquemia, enteropatía inflamatoria, enfermedad vascular, tumor endocrino, colitis infecciosa, causas ginecológicas, cálculos renales. Dolor abdominal. El dolor mencionado suele surgir en enfermedades G, en trastornos extraintestinales como los que afectan a las vías genitourinarias, la pared abdominal, el tórax o la columna vertebral. El dolor visceral por lo común se localiza en la línea media y su carácter es impreciso, en tanto que el dolor parietal está delimitado y preciso, según la descripción del enfermo. Entre las enfermedades inflamatorias frecuentes que tienen al dolor como componente se encuentran la úlcera péptica, la apendicitis, las diverticulitis, el síndrome de colon irritable y la enterocolitis infecciosa. Otras causas intraabdominales de dolor comprenden la litiasis biliar y la pancreatitis. Entre los cuadros viscerales no inflamatorios que originan dolor están la isquemia mesentérica y las neoplasias. Las causas más frecuentes de dolor abdominal son la IBS y la dispepsia funcional. Pirosis. El cuadro en cuestión, que es una sensación ardorosa retroesternal, afecta de manera intermitente por lo menos a 40% de la población. En su forma clásica, se piensa que es resultado del reflujo gastroesofágico excesivo de ácido. Sin embargo, algunos pacientes muestran una exposición normal del esófago al ácido y quizá su trastorno provenga de una hipersensibilidad de los nervios que se distribuyen en la mucosa esofágica. Náusea y vómito. Los dos signos en cuestión son causados por enfermedades G, medicamentos, toxinas, infecciones agudas y crónicas, trastornos endocrinos, alteraciones laberínticas y enfermedades del sistema nervioso central.
Las causas mejor definidas dentro de las vías G incluyen la obstrucción mecánica del yeyuno-ileón. Sin embargo, también ocasionan síntomas intensos las alteraciones de la propulsión, como la gastroparesía y la pseudoobstrucción intestinal. La náusea y el vómito también son notificados con menos frecuencia por los pacientes con síndrome de intestino irritable y trastornos funcionales de la parte alta del intestino, los que incluyen náusea idiopática crónica y vómito funcional. Alteración de la defecación. La alteración de los hábitos intestinales es un síntoma frecuente en casos de enfermedades G. El estreñimiento se define como la defecación poco frecuente, el esfuerzo con la defecación pujar, la expulsión de excrementos duros o una sensación de que fue incompleta la evacuación de heces tenesmo. Entre las causas del estreñimiento están obstrucciones, trastornos motores del colon, uso de medicamentos y endocrinopatías como el hipotiroidismo y el hiperparatiroidismo. A veces se señala diarrea en forma de defecaciones frecuentes, expulsión de excrementos blandos o acuosos, urgencia para defecar o una sensación de tenesmo. En el diagnóstico diferencial de la diarrea intervienen innumerables entidades que incluyen infecciones, cuadros inflamatorios, malabsorción y uso de medicamentos. El síndrome de colon irritable origina estreñimiento, diarrea o un cuadro en que alternan uno y otra. Es frecuente en el síndrome mencionado la expulsión de moco en los excrementos, en tanto que la expulsión de pus caracteriza a las enfermedades inflamatorias. En casos de malabsorción aparece esteatorrea. Hemorragia G. Cualquier porción de las vías gastrointestinales puede sangrar. Con mayor frecuencia, la hemorragia de la zona alta de las vías G incluye en su cuadro inicial melena o hematémesis, en tanto que la de las vías bajas origina expulsión de sangre roja viva o excrementos de color rojo oscuro. A pesar de lo mencionado, a veces por el recto se expulsa sangre roja que proviene de zonas altas que sangran vivamente, en tanto que la pérdida lenta de sangre en el colon ascendente puede ocasionar melena. El cuadro inicial de la hemorragia crónica lenta puede ser el de una anemia ferropénica. Las causas más frecuentes de hemorragia G alta son las ulceropatías, la gastroduodenitis y la esofagitis. Otras causas incluyen hipertensión porta, cánceres, desgarros en la unión gastroesofágica y lesiones vasculares. Las causas más frecuentes de hemorragia G baja incluyen hemorroides, grietas en el ano, divertículos y malformaciones arteriovenosas. Otras entidades comprenden neoplasias, enteropatía inflamatoria, isquemia, colitis infecciosa y otras lesiones vasculares. Ictericia. El signo mencionado puede ser manifestación de enfermedades prehepáticas, intrahepáticas o poshepáticas. Entre estas últimas están los trastornos de las vías biliares como coledocolitiasis, colangitis, estenosis y neoplasias y trastornos pancreáticos como inflamación aguda o crónica de tal glándula, estenosis y cáncer. Otros síntomas también denotan la presencia de alguna enfermedad de las vías G. La disfagia, la odinofagia y el dolor retroesternal inexplicado sugieren algún trastorno del esófago. El paciente con trastornos esófago-faríngeos señala una sensación de globo, que también se observa en trastornos funcionales de las vías comentadas. La reducción de peso, la anorexia y la fatiga son síntomas inespecíficos de cánceres, inflamaciones, trastornos motores del intestino y enfermedades del páncreas, de la mucosa del intestino delgado y de diversos cuadros psiquiátricos. El paciente señala a veces fiebre en caso de enfermedades inflamatorias, pero asimismo la respuesta febril la producen los cánceres. Los trastornos de las vías G originan también síntomas extraintestinales. La enteropatía inflamatoria se vincula con disfunción hepatobiliar, lesiones de la piel y los ojos y artritis. La enfermedad celíaca puede aparecer junto con la dermatitis herpetiforme. La ictericia origina de veces prurito. Por lo contrario, diversas enfermedades de índole general pueden tener manifestaciones gastrointestinales. El lupus diseminado origina de veces isquemia del intestino, con un cuadro inicial de dolor o hemorragia. El estrés sobreagudo o las quemaduras graves pueden ocasionar úlceras gástricas. Evaluación del enfermo de las vías gastrointestinales. La evaluación de la persona con enfermedad de las vías mencionadas comienza con el interrogatorio y la exploración física minuciosos. En casos escogidos conviene la investigación con diversos estudios orientados a valorar la estructura o la función de las vías G. Algunos sujetos presentan signos normales en tales estudios de diagnóstico. En ellos se utilizan perfiles sintomáticos validados para el diagnóstico más firme de un trastorno funcional. Anamnesis. La anamnesis de la persona en quien se sospecha una enfermedad de las vías G posee varios componentes.
La fecha en que surgieron los síntomas puede sugerir causas específicas. Los síntomas de evolución breve por lo común son consecuencia de infección aguda, exposición a toxinas o inflamación o isquemia de comienzo brusco. Los síntomas de vieja fecha denotan la posibilidad de algún cuadro inflamatorio o neoplásico crónico o de un trastorno funcional. La ingestión de alimentos empeora los síntomas originados por obstrucción mecánica, isquemia, enteropatía inflamatoria y trastornos gastrointestinales funcionales. Por lo contrario, el consumo de alimentos o de antiácidos puede aplacar los síntomas de úlcera. Las características y la duración de los síntomas pueden sugerir algunas causas básicas. El dolor de las úlceras surge a intervalos intermitentes que se prolongan durante semanas o meses, en tanto que el de vías biliares comienza en forma repentina y dura varias horas. El dolor de la inflamación aguda, como en el caso de la pancreatitis grave, es intenso y persiste días o semanas. Los alimentos desencadenan la aparición de diarrea en algunos casos de enteropatía inflamatoria y colon irritable, en tanto que la defecación aplaca las molestias en ambos trastornos. Los trastornos gastrointestinales funcionales son exacerbados por el estrés. El despertar repentino de la persona que duerme sugiere un cuadro orgánico y no un trastorno funcional. La diarrea por malabsorción suele mejorar con el ayuno, en tanto que la de tipo secretor persiste aunque no se ingiera alimento alguno. La relación de los síntomas con otros factores disminuye el número de posibilidades diagnósticas. Los síntomas de obstrucción en una persona con antecedente de operación del vientre plantean la posibilidad de adherencias, en tanto que heces pastosas después de una gastrectomía o una colecistectomía sugieren síndrome de vaciamiento rápido o de diarrea ulterior a colecistectomía. El comienzo de síntomas después de un viaje obliga a investigar la posibilidad de una infección intestinal. Algunos medicamentos originan dolor, alteración de la defecación o hemorragias G. La pérdida de sangre en la porción inferior de las vías G suele ser consecuencia de neoplasias, divertículos o lesiones vasculares en un anciano, y de anormalidades anorrectales o enteropatía inflamatoria en una persona más joven. La enfermedad celíaca prevalece en individuos de ascendencia irlandesa, en tanto que la enteropatía inflamatoria es más frecuente en algunos grupos judíos. Los antecedentes sexuales plantean la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual o de alguna inmunodeficiencia. En los últimos 20 años, muchos grupos de trabajo han aceptado plantear y definir criterios sintomáticos y así mejorar el diagnóstico de los trastornos funcionales de las vías gastrointestinales y llevar al mínimo el número de métodos diagnósticos no necesarios que podrían practicarse. Los llamados criterios de Roma son los más aceptados y se basan en síntomas. Cuando se compararon con datos de investigaciones estructurales, los criterios de Roma presentaron especificidades diagnósticas mayores de 90% en muchos de los trastornos funcionales de las vías gastrointestinales. Exploración física. Los datos de la exploración física complementan los obtenidos en el interrogatorio. Las anormalidades de los signos vitales aportan indicios diagnósticos y orientan en cuanto a la necesidad de intervenciones inmediatas. La presencia de fiebre sugiere inflamación o neoplasia. Si hay pérdida hemática notable, deshidratación, septicemia o alteraciones del sistema nervioso autónomo, no será raro observar cambios ortostáticos. Las alteraciones de la piel, los ojos o las articulaciones pueden orientar hacia entidades específicas. El estudio del cuello con evaluación de la deglución permite saber si hay disfagia. Las manifestaciones iniciales de las enfermedades cardiopulmonares pueden consistir en dolor abdominal o náusea. Por esa razón, es importante explorar los pulmones y el corazón. Por medio del tacto vaginal se puede saber si el dolor abdominal proviene del aparato reproductor de la mujer. En el tacto rectal se puede identificar sangre, lo cual denota de veces lesión de la mucosa intestinal o neoplasia, o una tumoración inflamatoria palpable como en la apendicitis. Las alteraciones metabólicas y los trastornos motores de las vías gastrointestinales se acompañan a veces de neuropatía periférica. La inspección del abdomen puede revelar la presencia de distensión por obstrucción, tumores o ascitis o anormalidades vasculares en el caso de algunas hepatopatías. En la pancreatitis grave aparecen equimosis. En la auscultación se detectan soplos o roces por enfermedades de vasos o neoplasias del hígado. El silencio intestinal o ausencia de ruidos es manifestación de híleo adinámico, en tanto que los ruidos de tono alto hiperactivos caracterizan a la obstrucción intestinal. Por medio de la percusión se valora el tamaño del hígado y también por ella se detecta la matidez cambiante propia de la ascitis.
En la palpación se pueden identificar hepatoesplenomegalia y también masas neoplásicas o inflamatorias. La exploración del abdomen es útil para valorar el dolor inexplicado. La isquemia intestinal desencadena un dolor intenso espontáneo, pero escaso dolor a la palpación. Los individuos con dolor de origen visceral pueden mostrar molestias generalizadas, en tanto que los que tienen dolor parietal o peritonitis presentan un dolor bien delimitado, a menudo con una actitud involuntaria de defensa, rigidez o rebote. Las personas con dolor musculoesquelético de la pared abdominal pueden presentar exacerbación del dolor a la palpación con las maniobras de Valsalva o con la elevación del miembro inferior en extensión. Métodos para la evaluación del paciente. Los datos de los estudios de laboratorio, radiográficos y gamagráficos son útiles para corroborar el diagnóstico cuando se sospecha la presencia de enfermedades de las vías G. El aparato G también puede estudiarse desde el interior, por medio de endoscopias de la porción alta o baja, y mediante el análisis del contenido luminal. Los resultados de dichos métodos pueden complementarse con técnicas histopatológicas en tejidos gastrointestinales. Métodos de laboratorio. Algunos métodos de laboratorio escogidos facilitan el diagnóstico de las enfermedades de las vías G. Primero, la anemia ferropénica sugiere pérdida de sangre por la mucosa, en tanto que la deficiencia de vitamina B12 puede ser consecuencia de alteraciones del yeyuno ileón, estómago o páncreas. Una y otra entidades pueden ser consecuencia del insuficiente consumo de alimentos. En los cuadros inflamatorios se identifican leucocitosis y aumento de la tasa de eritrosedimentación, en tanto que en los trastornos vinculados a viremías puede aparecer leucopenia. El vómito o la diarrea intensos desencadenan perturbaciones de los electrolitos, anormalidades ácido-básicas y aumento del nitrógeno ureico en sangre. El ascenso de los niveles de enzimas pancreáticas o del hígado sugiere una afección pancreática, biliar o hepática. Se miden los niveles de hormonas tiroideas, cortisol y calcio para descartar causas endocrinológicas de los síntomas de vías G. En mujeres jóvenes con náusea no explicada conviene practicar una prueba de embarazo. También en las enfermedades reumáticas como el lupus eritematoso generalizado o la esclerodermia se pueden practicar métodos serológicos. Las concentraciones de hormonas se miden cuando se sospecha alguna neoplasia del sistema endocrino. Las neoplasias malignas intraabdominales producen marcadores tumorales entre los que se incluyen antígeno carcinoembrionario K19-9 y fetoproteína alfa. Los estudios de serología para neoplásica pueden ordenarse en individuos con dismotilidad intestinal que se considera consecuencia de una neoplasia extraintestinal. Se extraen muestras de otros líquidos en algunas circunstancias. El líquido ascítico se analiza para detectar infección, cánceres o signos de hipertensión porta. El líquido cefalorraquídeo se estudiará si se sospecha que el vómito tiene su origen en el sistema nervioso central. En muestras de orina se hacen estudios de cribado para detectar un tumor carcinoide, una porfiría o una intoxicación por metales pesados. Contenido luminal. El contenido luminal se examina de veces para obtener indicios útiles en el diagnóstico. Las muestras de excremento se cultivan en busca de patógenos bacterianos o en ellas se buscan leucocitos o parásitos, o antígeno de Giardia. El material de aspiración duodenal se estudia en busca de parásitos o se cultiva para identificar una proliferación bacteriana excesiva. La grasa de las heces se cuantifica en casos de posible malabsorción. También en cuadros diarreicos se miden los electrolitos. Se efectuarán estudios de cribado en busca de laxantes si se sospecha de uso de estos. También se cuantifica el ácido estomacal para descartar el síndrome de Zollinger-Ellison. Se realizan pruebas de pH esofágico para los síntomas rebeldes de reflujo de ácido, en tanto que las técnicas de impedancia más nuevas permiten valorar el reflujo no ácido. El jugo pancreático se estudia para medir el nivel de enzimas o el contenido de bicarbonato y así descartar la insuficiencia exocrina de la glándula. Endoscopia. Es posible estudiar las vías gastrointestinales por medio de la endoscopia y con ella se puede esclarecer el diagnóstico de las causas de hemorragia, dolor, náusea y vómito, reducción de peso, alteraciones de la función intestinal y fiebre. Los que se hacen en la zona alta de las vías G valoran el esófago, el estómago y el duodeno, en tanto que la colonoscopia estudia el colon y la porción distal del ileón. La endoscopia de vías G altas es recomendable como el primer método de estudio anatómico en sujetos con hemorragia en la zona alta de dichas vías, sospecha de ulceropatía, esofagitis, neoplasia, malabsorción y metaplasia de Barrett, porque con ella es posible observar de manera directa la anormalidad y obtener un fragmento para biopsia.
La colonoscopia es la técnica más indicada para el cribado en busca de cáncer de colon y la vigilancia de tal neoplasia. Para el diagnóstico de colitis secundaria a infección, isquemia, radiación y enteropatía inflamatoria. Por medio de la sigmoidoscopia se explora el colon hasta el ángulo esplénico y por lo común se utiliza para descartar la inflamación u obstrucción de la zona distal del colon en personas jóvenes que no tienen un peligro notable de cáncer de tal órgano. Cuando hay una hemorragia inexplicada de las vías G que es consecuencia de malformaciones arteriovenosas o úlceras superficiales, se hace un estudio del yeyuno y león por medio de una enteroscopia anterógrada, endoscopia por medio de cápsula o la nueva técnica de enteroscopia con doble balón. El examen mediante cápsula endoscópica también se utiliza cada vez más para visualizar la enfermedad de Crohn en el intestino delgado y en individuos que tienen una radiografía con vario negativa. Con el uso de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica Endoscopic Retrograde Cholangiopancreaticography, ERCP se puede corroborar la presencia de enfermedades del páncreas y de las vías biliares. La ecografía endoscópica es útil para evaluar la magnitud del proceso en cánceres de vías G y también para descartar una coledocolitiasis, buscar una pancreatitis, hacer el drenaje de pseudoquistes pancreáticos y valorar la continuidad anal. Indicaciones más frecuentes para practicar la endoscopia. Endoscopia de vías G altas, colonoscopia, colangiopancreatografía retrógrada, endoscópica, ecografía / endoscopia, dispepsia. A pesar del tratamiento, detección del cáncer, ictericia, estadificación de cánceres, dispepsia con signos de alteración orgánica, hemorragia en zonas bajas de vías G, síntomas después de operaciones en vías biliares, identificación y biopsia de masas submucosas, vómito rebelde al tratamiento, diarrea, colangitis, cálculos en coledocodisfagia, polipectomía, pancreatitis por litiasis biliar, pancreatitis crónica, hemorragia en zonas altas de vías G, obstrucción, tumor en páncreas / vías biliares / ampolla de Bater, drenaje de pseudoquiste, anemia, anormalidades radiológicas y práctica de biopsia, pancreatitis no explicada, grandes pliegues gástricos, reducción de peso, vigilancia del cáncer, antecedentes familiares, antecedentes de pólipos / cáncer, colitis, pancreatitis con dolor persistente, continuidad anal, malabsorción, paliación de neoplasias, fístulas. Anormalidades radiológicas y práctica de biopsia, extracción de cuerpos extraños, anormalidades radiológicas y práctica de biopsia. Polipectomía. Drenaje pancreático biliar. Colocación de gastrostomía. Obtención de muestras de bilis. Vigilancia de la metaplasia de Barrett. Manometría en esfínter de Oddi. Paliación de neoplasias. Obtención de muestras de tejido / líquido duodenal. Extracción de cuerpos extraños. Estudios radiográficos y gamagráficos. Por medio de estudios radiográficos se valora al paciente en busca de enfermedades de estructuras de las vías gastrointestinales y extraluminales. El uso del material de contraste ingerido o aplicado por el recto, como el bario, permite la definición de la mucosa desde el esófago hasta el colon sigmoide y el recto. Mediante la radiografía con medio de contraste también se pueden valorar el tránsito intestinal y la disfunción del piso pélvico. La deglución de la papilla de bario es el procedimiento inicial usado para evaluar la disfagia y así descartar anillos o estenosis sutiles y buscar la acalasia, en tanto que los estudios radiográficos con material de contraste en el yeyuno y león permiten identificar con certeza tumores intestinales e ileitis de Crohn. Las enemas de contraste se realizan cuando no se obtienen resultados satisfactorios o está contraindicada la colonoscopia. Por medio de la ecografía y la tomografía computadorizada Computed Tomography, CT, se valoran regiones que no son accesibles al endoscopio o a los estudios con material de contraste como el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, los riñones y el plano retroperitoneal. Estos estudios son de utilidad para diagnosticar lesiones expansivas, acumulaciones de líquido, crecimiento de órganos y, en el caso de la ecografía, cálculos biliares. La colonografía con CT y resonancia magnética Magnetic Resonance Imaging, MRI, se está evaluando como alternativa al examen colonoscópico en la detección sistemática del cáncer colónico. La resonancia magnética permite valorar los conductos pancreático-biliares para descartar neoplasias, cálculos y colangitis esclerosante, y el hígado, para detectar tumores benignos o malignos. Por medio de la angiografía se descarta la isquemia mesentérica y se valora la propagación de metástasis o cánceres. Las técnicas angiográficas también permiten acceder al árbol biliar, para estudiar la ictericia obstructiva. Las técnicas de CT y resonancia magnética se pueden utilizar para el diagnóstico anatómico de la oclusión mesentérica, limitando de esta manera la exposición a colorantes angiográficos.
La tomografía por emisión de positrones está mostrando perspectivas favorables para distinguir entre cáncer y enfermedades benignas en varios sistemas y órganos. Por medio de los gamagramas se valoran anormalidades estructurales y se cuantifica el tránsito luminal. Los gamagramas con radioisótopos para detectar hemorragias localizan los sitios sangrantes en las personas que lo hacen abundantemente, a fin de orientar el tratamiento con endoscopia, angiografía u operaciones quirúrgicas. El uso de gamagramas con leucocitos marcados con isótopos radiactivos permite identificar abscesos intraabdominales no detectados en la tomografía computadorizada. Los datos de la gamografía de vías biliares complementan los de la ecografía en la evaluación de la colecistitis. La gamografía para cuantificar el vaciamiento esofágico y gástrico es una técnica con utilidad probada, en tanto que se usan con menor frecuencia procedimientos para medir el tránsito por el yeyuno ileón o el colon. Estudios histopatológicos. Las muestras de biopsia de fragmentos de mucosa del aparato digestivo obtenidos durante la endoscopia son útiles para confirmar el diagnóstico de enfermedades inflamatorias, infecciosas o neoplásicas. El estudio de fragmentos de recto obtenidos en planos profundos es útil en el diagnóstico histopatológico de la enfermedad de Hirschsprung o la presencia de amiloide. La biopsia de hígado está indicada en sujetos con anormalidades en los estudios de la función hepática, ictericia inexplicada, después del trasplante de hígado para descartar un rechazo y para definir el grado de inflamación en sujetos con hepatitis vírica crónica antes de emprender la administración de antivíricos. Los fragmentos obtenidos durante la CT o la ecografía permiten la búsqueda de otros trastornos intraabdominales en regiones no accesibles a la endoscopia. Métodos funcionales. Los métodos para valorar la función gastrointestinal aportan datos de enorme utilidad cuando con los estudios estructurales no se corrobora el diagnóstico. Además de los estudios de ácido gástrico y función pancreática, las técnicas manométricas regionales permiten la evaluación funcional de la actividad motora. La manometría esofágica es útil en casos de sospecha de acalasia, en tanto que la misma técnica permite identificar la pseudoobstrucción en el yeyuno ileón. Además de la gamografía, las pruebas respiratorias y las técnicas de la cápsula están disponibles para cuantificar el vaciamiento gástrico. La manometría anorrectal se utiliza en casos de incontinencia no explicada o estreñimiento por disfunción de la zona rectosigmoide. En la manometría de las vías biliares se busca identificar la disfunción del esfínter de Oddi, ante un dolor de las vías mencionadas no explicado. La electrogastrografía valora la actividad eléctrica del estómago en personas con náusea y vómito, en tanto que la electromiografía valora la función anal en la incontinencia fecal. La determinación de hidrógeno en el aliento mientras el paciente guarda ayuno después de la administración de monosacárido o oligosacárido por vía oral, permite detectar intolerancia a carbohidratos y proliferación bacteriana en el intestino delgado. Enfermedad gastrointestinal. El tratamiento. Las opciones terapéuticas en la persona con enfermedad GI dependen de la causa de los síntomas. Los tratamientos actuales incluyen modificaciones de la ingesta alimenticia, medicamentos, endoscopia o técnicas radiológicas con intervenciones, operaciones quirúrgicas y métodos orientados a corregir influencias externas. Métodos de modificación nutricional. Las modificaciones alimentarias en caso de enfermedades de vías GI incluyen terapéuticas que solo aplacan los síntomas, otras que corrigen defectos patológicos y medidas que sustituyen la ingesta normal de alimentos por el uso de fórmulas enterales o parenterales. Entre las modificaciones que mejoran los síntomas pero que no revierten alguna anormalidad orgánica, están la restricción de lactosa en casos de deficiencia de lactasa, el uso de preparados líquidos en situaciones de gastroparesía, restricciones de carbohidratos en el síndrome de vaciamiento rápido y dietas con alto contenido de fibra vegetal en el colon irritable. Un ejemplo de modificación que sirve como terapéutica primaria para corregir la inflamación de la mucosa es la dieta sin gluten en la enfermedad celíaca. Los triglicéridos de cadena media administrados por vía intestinal sustituyen a las grasas normales en las personas con síndrome de intestino corto o afección grave del ileón. La introducción de preparados líquidos a través de un orificio de gastrostomía se realiza en aquellos en quienes es muy difícil la deglución segura. La alimentación enteral a través de un orificio de yeyunostomía es un método por considerar en los síndromes de dismotilidad gástrica que impiden la alimentación a través del estómago. La sobrealimentación intravenosa se utiliza en personas con disfunción generalizada de las vías gastrointestinales que no toleran o no pueden mantenerse con nutrición enteral. Farmacoterapia. Se cuenta con algunos medicamentos para combatir las enfermedades GI.
Se consumen innumerables recursos asistenciales en productos que se adquieren sin receta. La terapéutica breve o continua utiliza muchas clases de fármacos que se adquieren con receta. Han tenido gran aceptación muchísimos tratamientos alternativos para los trastornos de vías G en que no se obtiene alivio completo con los tratamientos adicionales. Agentes que se obtienen sin receta. Los agentes mencionados se reservan para combatir síntomas leves de vías G. Los antiácidos y los antagonistas de receptores histamínicos H2 aplacan los síntomas de reflujo gastroesofágico y dispepsia, en tanto que los antiflatulentos y los absorbentes disminuyen los síntomas originados por los gases. Los inhibidores de ácidos más potentes como los inhibidores de la bomba de protones en la actualidad están disponibles sin necesidad de prescripción médica para el tratamiento del reflujo gastrointestinal crónico. Contra el estreñimiento se usan suplementos de fibra vegetal, reblandecedores de heces, enemas y laxantes. Estos últimos se dividen en estimulantes, laxantes salinos y azúcares de poca absorción. Los antidiarreicos que se adquieren sin receta incluyen combinaciones de caolín y pectina y loperamida. Las enzimas suplementarias comprenden comprimidos de lactasa contra la intolerancia a la lactosa, y galactosidasa alfa-bacteriana para tratar el exceso de gases. En términos generales, un profesional sanitario debe supervisar el empleo de todos los productos que se adquieren sin receta utilizados por largo tiempo. Fármacos que se adquieren con receta. Los fármacos que se usan contra las enfermedades de las vías G constituyen un foco de gran interés para las compañías farmacéuticas. Se recomienda el uso de supresores potentes de ácido, incluidos los productos que inhiben la bomba de protones, para combatir el reflujo ácido, cuando los preparados que se venden sin receta son insuficientes. A veces se utilizan en el tratamiento de las úlceras gastrointestinales agentes citoprotectores. Los procinéticos estimulan la propulsión y el peristaltismo en casos de gastroparesía, pseudoobstrucción y estreñimiento y asimismo, se usan en los trastornos funcionales. También se recetan, en casos de estreñimiento que no cede con otros agentes, prosecretores y soluciones isotónicas que contienen polietilenglicol. Entre los antidiarreicos que se adquieren con receta están los opiáceos, los antiespasmódicos anticolinérgicos, los tricíclicos, los fijadores de ácidos biliares y los antagonistas de la serotonina. Son útiles en el dolor abdominal funcional y el colon irritable. Los antiespasmódicos, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la captación selectiva de serotonina, en tanto que se usan narcóticos para tratar cuadros orgánicos como cánceres diseminados y pancreatitis crónica. Los antieméticos de diversas clases aplacan la náusea y el vómito. Las enzimas pancreáticas potentes aminoran la malabsorción y el dolor de pancreaticopatías. Los estados hipersecretores se tratan con productos antisecretores como el octreótido, un análogo de la somatostatina. Los antibióticos tratan la ulceropatía que es consecuencia del ataque de Helicobacter pylori, diarrea infecciosa, diverticulitis, proliferación de bacterias intestinales y enfermedad de Crohn. Los antiinflamatorios y los inmunosupresores se usan en la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la colitis microscópica, la enfermedad celíaca rebelde y la vasculitis intestinal. En caso de cánceres de órganos G se pueden usar agentes quimioterapéuticos, con radioterapia o sin ella. Muchos de los carcinomas de las vías comentadas casi no reaccionan al tratamiento, en tanto que es posible curar los linfomas por medio de la intervención apropiada. Terapias alternativas. En el comercio se cuenta con tratamientos alternativos para combatir síntomas particulares de las vías G. Se ha recomendado utilizar jengibre, acupresión y acuestimulación para tratar la náusea, en tanto que se ha estudiado la piridoxina contra la náusea del primer trimestre del embarazo. Los probióticos que contienen cultivos bacterianos activos se usan como complemento en algunos casos de diarrea infecciosa rebelde y también se han usado como fármacos primarios en el colon irritable. Los preparados con enzimas pancreáticas de poca potencia se expenden como auxiliares generales de la digestión, pero son pocas las pruebas en pro de su eficacia. Tratamientos entéricos. Endoscopia y radiología intervencionistas a menudo se efectúan en el tratamiento de enfermedades de las vías G. Intervenciones luminales simples. Por medio de la aspiración por sonda nasogástrica se descomprime la zona alta de las vías G en caso de hilo adinámico u obstrucción mecánica. El lavado nasogástrico por medio de solución salina o agua en las personas con hemorragia de las vías G altas permite conocer la rapidez con que se pierde sangre y es útil para evacuar el líquido hemático antes de la endoscopia. Es posible emprender la alimentación enteral a través de una sonda nasogástrica o nasoentérica.
Por medio de enemas se puede aliviar la impacción fecal o auxiliar en la evacuación de gases en la pseudoobstrucción cólica aguda. Se puede dejar una sonda rectal colocada para permitir la eliminación del gas en la parte distal del colon en pacientes con pseudoobstrucción colónica y otros trastornos que cursan con distensión del colon. Además de su utilidad diagnóstica, las técnicas endoscópicas pueden usarse con fines terapéuticos en algunas situaciones. La aplicación del cauterio cohíbe la hemorragia proveniente de úlceras, malformaciones vasculares y tumores. La inyección de sustancias vasoconstrictoras o esclerosantes se ha utilizado en el tratamiento de úlceras sangrantes, malformaciones vasculares, varices y hemorroides. La ligadura de varices y hemorroides por medio de bandas elásticas, colocadas mediante la endoscopia, coarta la hemorragia de estas localizaciones, mientras que pueden usarse grapas colocadas de manera endoscópica para ocluir sitios de sangrado arterial. También por medio de la endoscopia se pueden extraer pólipos o disminuir el volumen de cánceres que estrechan el diámetro interior de los intestinos. Citorreducción. La esfinterotomía endoscópica de la ampolla de Vater alivia los síntomas de coledocolitiasis. La dilatación endoscópica o la colocación de endoprótesis metálicas expansibles o de plástico permiten reducir la obstrucción de la luz intestinal y del árbol pancreático biliar. En casos de pseudoobstrucción cólica aguda se utiliza la colonoscopia para eliminar los gases luminales. Por último, suele emplearse la endoscopia para introducir sondas de alimentación. Las técnicas radiológicas son también útiles en las enfermedades de las vías G. Por medio de embolización o vasoconstricción angiográfica se coarta la hemorragia en sitios en que es muy difícil la intervención endoscópica. La dilatación o la colocación de endoprótesis con orientación fluoroscópica permiten superar las estenosis luminales. Las enemas con material de contraste pueden reducir el vólvulo y evacuar los gases en la pseudoobstrucción cólica aguda. La CT y la ecografía permiten drenar acumulaciones de líquido del interior del abdomen y en muchos casos ahorran al paciente la práctica de una intervención quirúrgica. Con la colangiografía transhepática percutánea se alivia la obstrucción de vías biliares, cuando está contraindicada la ERP. La litotripsia fragmenta los cálculos vesiculares en individuos que no son candidatos idóneos a operación. En algunos casos, las técnicas radiológicas permiten obtener ventajas en relación con la endoscopia, en la selección del lugar para la práctica de una gastrostomía. Por último, pueden colocarse, bajo orientación radiográfica, catéteres en vena central para la nutrición parenteral. Cirugía. Las operaciones quirúrgicas se realizan para curar las enfermedades de las vías G, aliviar los síntomas sin sanar el trastorno primario, conservar la nutrición, o con fines paliativos en cánceres no extirpables. Por medio de la cirugía se pueden curar entidades como la colitis ulcerosa que no mejora con fármacos, diverticulitis, colecistitis, apendicitis y abscesos intraabdominales, en tanto que se logra solo el control sintomático sin cura en la enfermedad de Crohn. Es indispensable operar para tratar las complicaciones de úlceras, hemorragia, obstrucción o perforación y obstrucciones intestinales que no ceden con medidas conservadoras. La fundoplicatura de la unión gastroesofágica se efectúa en entidades que van desde la esofagitis ulcerosa hasta los síntomas de reflujo ácido que no mejoran con fármacos. La calasia mejora con operaciones para reducir la presión del esfínter esofágico inferior. Se han introducido nuevos tratamientos quirúrgicos para los trastornos de la motilidad, entre los que se incluyen la implantación de estimuladores eléctricos para la gastroparesía y los dispositivos eléctricos y esfínteres artificiales en la incontinencia fecal. Se necesita a veces una intervención quirúrgica para efectuar una yeyunostomía y así alimentar por vía enteral durante largo tiempo al enfermo. La decisión para practicar alguna operación depende de la situación clínica. En todos los casos es necesario comparar los beneficios de la intervención con la posibilidad de complicaciones después de realizarla. Terapéutica orientada a influencias externas. En algunos trastornos, los síntomas de las vías G mejoran con tratamientos extraintestinales. Se ha demostrado la utilidad en trastornos funcionales de las terapéuticas psicológicas que incluyen psicoterapia, modificación de la conducta, hipnosis y biorretroalimentación. Es posible que esta forma de terapéutica sea beneficiosa en sujetos con notable disfunción psíquica y en aquellos que casi no reaccionan a tratamientos destinados específicamente a las vías gastrointestinales.